puedan irlos tomando y vamos a buscar que se dé en varios turnos. Les digo, está generándose otra actividad igual en fines de semana y algunas otras cosas para fortalecer la capacitación y pues nada más. Ya está con nosotros nuestro ponente. Yo le voy a agradecer, le agradezco mucho la paciencia para la conexión y pues si me permite voy a hacer la presentación. Primero que nada, pues le comento, soy la doctora María Antonieta Muñoz Godínez, la subdirectora de la jurisdicción 1 Pachuca, y pues le queremos dar la más cordial bienvenida y les quiero presentar. Nuestro ponente es el maestro Carlos Alberto Ibarra Murillo. Él tiene como experiencia profesional que inició su formación en el voluntariado desde hace más de 30 años. Es egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose por mención honorífica en el año del 2006 con presentación de la tesis titulada La percepción familiar que tienen los servidores de emergencia y rescate. Tiene un diplomado en Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo por el Instituto Politécnico Nacional. También es perito acreditado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo en materia de seguridad, higiene y salud ocupacional. Como experiencia laboral, ha desempeñado los cargos de director de Protección Civil en el municipio de Pachuca de Soto Hidalgo en el periodo 2005-2009, encargado del Departamento de Gestión de Riesgos del año 2009 a 2020 en la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo. Actualmente se desempeña como asesor y consultor independiente en materia de protección civil. Ha participado en entrenamiento y capacitación a personal de urgencias, rescate y bomberos por más de 30 años. En foros relacionados a emergencias y protección civil en calidad de asistente y ponente, siendo alguno de ellos en universidades públicas y privadas, instituciones de salud, en el Ejército, Fuerza Aérea y en la Secretaría de Marina. Ha participado en conferencias y talleres, tanto en desarrollo humano como organizacional, para personal de primera respuesta en emergencias, como son servicios profesionales y brigadas industriales. Tiene algunas publicaciones como coautor en el análisis de riesgos para el diseño de políticas públicas y presupuestales en la Secretaría, no ubico qué dice, en sistema de riesgos 2018 y autor de Gestión de Riesgos en Espacios Infantiles 2020, entre muchas otras actividades y acciones que ha desempeñado tanto laborales como profesionales. Bienvenido. Está un foro con usted de la jurisdicción Pachuca, constituida por todos los perfiles profesionales, médicos, psicólogos, administrativos, enfermería, nutrición y todos los perfiles que contamos. Muchas gracias. Le dejo el foro para que pueda dar inicio a la ponencia y le agradezco todo el tiempo que nos está regalando y los conocimientos que nos estará aportando. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como siempre, hay unos problemas tecnológicos, ¿no? Pero pues ya estamos por iniciar y vamos a ver que este es un tema fundamental porque hablar de incendios es un tema muy amplio, pero sobre todo porque lo más importante en esta materia es prevenirlos. Prevenirlos yo creo que es la palabra mágica que ocupamos. Yo la ocupo, digo, no es mágica, pero sí tiene su magia que la parte más importante de la protección civil es la prevención. Y cuando hablamos incluso de costos, podemos considerar que en todos los ámbitos, cuando hablamos de prevención, la prevención cuesta el 5% y resolver los problemas cuesta entre el 90 y el 95%. Son gastos muy exagerados que finalmente pasan a ser secundarios cuando vemos que también hay un grave compromiso para la vida y la seguridad de las personas y nos vamos dando cuenta que a veces hay cosas que ya son irrecuperables, como la salud, como la vida y a veces lesiones permanentes como las quemaduras cuando las identificamos en pequeños. Es uno de los temas que, como me mencionó ahorita la licenciada, son uno de los temas que abordo en mi publicación, en mi libro, y por eso es que yo apunto a la prevención incluso desde las primeras etapas escolares y preescolares. Hay un modelo que podemos trabajar con niños desde que empiezan a caminar para poder protegerse dentro de incendios. O sea, realmente hay muchas cosas en las que pueden trabajar de manera preventiva
y paralelamente trabajar ahora sí con lo que sería si se llega a presentar una condición de este tipo y posteriormente qué hacemos después para que evitar que un evento de este tipo se pueda presentar. Y bien, vamos a estar viendo ahorita uno de los nuestros temas que vamos a estar verificando y vamos a estar viendo lo que es el tema de la prevención de incendios. No sé si alcanza a ver la pantalla. Estoy ahorita poniendo la presentación. O si la tienen por, no sé si ahí la ven. No. No, no lo alcanzamos a ver. No se aprecia. Gracias. Okay. O si no sé si alguien, si tendrían ustedes ahí la presentación, que me puedan apoyar. Sí, ahorita lo comento con Nadie. De hecho, la mandé un poco previamente. Ahí lo estamos viendo. Ok, bien. Bueno, esta es una presentación de lo que ya le estoy viendo aquí en mi lado derecho. Vamos a estar hablando de lo que es el tema de incendios y vamos a estar viendo algunas cosas que son bien técnicas, pero vamos a verlo de una manera sencilla, de tal manera que pueda ser comprensible tanto el entendimiento del fuego, cómo se origina y en consecuencia cómo podemos evitarlo y si fuera el caso, cómo podemos abatirlo. ¿Me ayuda a pasar la siguiente, por favor? Bien. Vamos a ver que el fuego es un elemento que básicamente se origina por una oxidación rápida de los materiales con desprendimiento de energía en forma de luz y calor y nos va a generar residuos o rescoldos. Es lo que conocemos como el humo o lo que conocemos como las brasas o lo que también identificamos como el hollín. Entonces vamos a entender que básicamente todos los elementos en la Tierra se oxidan. Si vemos, por ejemplo, si partimos una manzana, al paso de un par de horas va a estar, se hace como café por la oxidación. Y de esa manera todos los materiales reciben este proceso, algunos más rápido que otros, y el fuego en sí es una oxidación que nos produce estos tres elementos como resultado. La otra, por favor. Ahora vamos a ver que para entender es la anterior, vamos a entender que para que se origine el fuego, que vamos a ver que todos los elementos tienen diferentes puntos de inflamación, que eso es la temperatura mínima en la cual los combustibles emanan vapores suficientes para formar una mezcla inflamable. ¿Qué queremos decir con esto? Para entender el concepto del fuego hay que entender que realmente lo que se quema no son los materiales en sí mismos, sino que son los gases o los vapores que desprenden. Es decir, si yo tengo un ejemplo de un líquido derramado y si le agrego combustible, le agrego una fuente de ignición que puede ser una chispa, puede ser acercar un cerillo, un encendedor. La consecuencia es que dependiendo de la temperatura de inflamabilidad del producto es que va a prender o no se va a emprender, no va a iniciarse un fuego. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Vamos a poner dos ejemplos. Aquí tenemos del lado izquierdo una suposición de que tengamos un derrame de gasolina
y del lado derecho tenemos la suposición de derrame de diésel. Si bien son dos materiales que se pueden entender como combustibles o que pueden favorecer un incendio, hay que entender la temperatura a la que desprenden vapores. ¿Qué quiero decir con esto? La gasolina, la que cargamos en nuestros automóviles de manera regular, desprende vapores a temperatura ambiente. Y ustedes, si se dan cuenta, cuando están cargando combustible en la gasolinera, no solo se ve el vapor, sino que a veces, si es un día soleado, como hemos estado viviendo, también identificamos lo que es la sombra del propio vapor. Eso es lo que se va a incendiar. En sí no se incendia el líquido, sino el vapor que desprende. Si tuviéramos un charco y agregamos lumbre, se va a hacer un charco de fuego, se va a hacer un incendio. Por otro lado, en el ejemplo derecho, si tuviéramos un contenedor con diésel que se volteara, el diésel, por más que quisiéramos arrojar un cerillo, que quisiéramos encenderlo con una mecha, o hubiera una chispa que se presentara en ese momento, el diésel no va a prender porque la temperatura a la que empieza a desprender los vapores va a ser superior y entonces necesita un precalentamiento. De tal manera que si hay un derrame de los dos líquidos, el que va a incendiarse de manera inmediata es la gasolina por algo muy simple, hasta a veces por una descarga electromagnética, una descarga estática, por ejemplo, de un teléfono celular. Sí se puede activar una chispa que inicie el incendio, pero no si es otro combustible que su temperatura de inflamabilidad es más baja. Entonces, eso nos permite tener cierta seguridad con los combustibles que tenemos almacenados. A veces en casa nos vamos a ir dando cuenta que tenemos muchos productos químicos en la casa, a veces más que en un laboratorio químico. Por ejemplo, tenemos los aerosoles y ahorita me viene a la memoria un caso de una persona que le dimos una indicación. A veces traemos aerosoles en los automóviles que son para mantener aromatizantes y se quedan en alguna parte del vehículo y esos ahorita con la temperatura que estamos llegando a tener pueden incrementar su presión interior y pueden ocasionar una explosión y de ahí puede derivarse un incendio, pero por lo menos puede explotar el contenido de ese lata, sobre todo son latas las que tienen estos productos químicos y están sujetas a presión. Otro ejemplo que nos podemos identificar es cuando dejamos los teléfonos celulares en los automóviles, y nos vamos a encontrar con que estos pueden explotar tan solo por estar media hora en el sol, porque la temperatura que genera la pantalla, al recibir el sol, incrementa notablemente, puede generar una explosión en un vehículo, en el interior del vehículo, sobre todo si lo dejamos en los asientos o incluso en el piso. Y otro ejemplo en el automóvil también es que a veces cuando tenemos automóviles de agencia, nos obsequian un pequeño botiquín que trae, entre otras cosas, un recipiente de alcohol. Y estos son ejemplos de muchos productos químicos que estamos en contacto de manera permanente y a veces no tomamos en cuenta la importancia que tiene y los daños que podemos sufrir por tenerlos en lugares inadecuados. En la casa no se diga, a veces tenemos algún trabajo como alguna cosa de carpintería, algo de pintura de aceite, y lo que llegamos a dejar es almacenado algún poco de algún disolvente como el tiner o el aguarrás, y ese si no está adecuadamente almacenado, se convierte en lo que llamamos un foco de incendio. ¿Me pasa a la siguiente, por favor? Ahora bien, vamos a entender el fuego de esta manera para que podamos ir dividiéndole sus diferentes componentes. Tenemos un concepto ya un tanto antiguo que se llama el triángulo del fuego, ¿en qué consiste? En que para que haya fuego tenemos que tener tres elementos. Tiene que haber un combustible, tiene que haber una fuente de calor y tiene que haber oxígeno. Si no tenemos los tres elementos, no puede haber un incendio. Ahora, este concepto se ha modificado a la hora que conocemos como el tetraedro del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos combustible, estamos rodeados de combustibles en todo tiempo y en todas partes. Tenemos oxígeno, que es parte de nuestro ambiente, tenemos un promedio de 21% de oxígeno en el medio ambiente, y tenemos generalmente fuentes de calor. Aquí podemos hablar de chispas, de descargas estáticas, por ejemplo, en casa, cuando a veces nos quitamos la ropa en la noche, vemos que salen chispitas. Esa es carga estática, y si tenemos un ambiente que está contaminado con un combustible, por ejemplo, que tuviéramos una fuga de gas LP que no percibimos, podemos generar tanto un incendio como una explosión. Entonces vamos a ver que es importante que trabajemos con las medidas preventivas necesarias y paralelamente vamos a ir trabajando con la descomposición de este tetraedro.
Lo que tenemos a la parte central es lo que identificamos como la reacción química, que es una reacción físico-química, una reacción en cadena. Podemos tener oxígeno, lo tenemos. Tenemos combustible, estamos rodeados de combustibles y tenemos muchas fuentes de calor. Pero mientras no se combinen de una manera adecuada, nos vamos a encontrar con que no va a haber el fuego o no va a haber el inicio de un incendio. La siguiente, por favor. Ahora bien, tomando en cuenta las referencias que tenemos de los diferentes componentes, vamos a ver que los materiales combustibles, el oxígeno ya lo mencionamos, tiene que haber, hay 21% promedio en el aire que respiramos y debe haber un mínimo de 16% para que el fuego se mantenga. Si hay menos de 16%, el fuego se puede apagar o se puede crear una condición de latencia. Ahorita lo vamos a mencionar. El calor hay diferentes fuentes, a veces una descarga eléctrica, cerillos, a veces colillas, etcétera. Y ahora tenemos los combustibles, que son básicamente, nos referimos a los 3 estados de la materia, que son gases, líquidos y sólidos. Y dentro de los gases vamos a identificar que principalmente el que todos conocemos, el gas LP, es un combustible gaseoso, que es la forma más peligrosa en la que podemos encontrar cualquier material químico en su estado gaseoso. Tenemos algunos como los líquidos inflamables, tenemos gasolina, gas, petróleo, alcohol, otro tipo de carburantes, carburentes, y también tenemos los sólidos, que podemos hablar aquí del papel, la madera, la tela, las diferentes cosas que podemos encontrar en una casa habitación, y generalmente las encontramos en grandes cantidades. La otra, por favor. Ahora vamos a hablar del combustible. Cualquier material, ya sea sólido, líquido o gaseoso, puede ser un combustible. Y todos estos tienen la característica de que pueden iniciar un incendio cuando alcanzan cierta temperatura y posteriormente desprenden vapores y en ese momento son alcanzados por una chispa o por alguna otra fuente de ignición. La otra, por favor. El oxígeno es el que vamos a encontrar, que habíamos mencionado, con un 21% en el medio ambiente. Y si hay menos de 16%, es para que continúe la combustión. Abajo del 14 o 15 ya podemos hablar de una sofocación. Y lo vamos a ver un poco más al final porque vamos a mencionar algunos, lo que conocemos como casos emblemáticos, donde vemos cómo estas variables tienen importancia y tienen mucha incidencia sobre el desarrollo o la suspensión de un incendio. La otra, por favor. Ahora tenemos una fuente de calor, que es la energía necesaria para que podamos elevar la temperatura del combustible a donde se dan los vapores y para que ocurra el incendio. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos los componentes recordando un poco alguna evaluación que ya hicieron, cuando hay un fuego va a desprender energía en forma de calor, luz y residuos. Pero los vapores sería el excepto en esa pregunta, si mal no recuerdo. Los vapores no son consecuencia del fuego. Los vapores son el antecedente del fuego. Es un precursor del fuego, son los vapores, y posteriormente la ocurrencia del incendio ya genera los otros 3 componentes que son calor, iluminación y residuos, que es el humo. La siguiente, por favor. Y todo esto nos va a generar reacción química en cadena que nos ocasiona una cadena de reacción que es un efecto multiplicativo. Se producen llamas cuando hay separación de vapores de la fuente del combustible, se inicia una ignición y empiezan a quemarse las moléculas de manera exponencial. Una molécula alcanza 2, esas 2 se van a convertir en 4, 16, 68, 128 de manera muy rápida, y eso es la reacción química en cadena. La otra, por favor. Y esos vapores van a tener sustancias combinadas en proporciones correctas que con el oxígeno van a arder. Tiene que haber un adecuado equilibrio entre el oxígeno con el combustible, con el calor, para que pueda darse la reacción química en cadena. Y vamos a ir viendo posteriormente por qué esto es tan importante cuando hablamos de la suspensión de los incendios. Ahora vamos a ver que hay una clasificación de lo que es, dependiendo del material que se queme, vamos a clasificar los tipos de fuego. Los fuegos tipo A lo encontramos en combustibles que encontramos de manera cotidiana, como en papel, telas, cartón, la madera, en
algunos elementos plásticos, por ejemplo, todo es aquel material combustible ordinario que encontramos de manera común. Por ejemplo, cuando hablamos de un incendio forestal, es un fuego tipo A. Ahorita que hemos estado viendo muchos incendios en los cerros, ese es un fuego tipo A. Se queman tanto partes boscosas, lamentablemente, como también encontramos que hay hierba en grandes extensiones que se quema y vegetación también, incluso en buen estado de vegetación se va quemando. Ese es un ejemplo de fuego tipo A. Luego tenemos la clasificación tipo B. Aquí tenemos los líquidos inflamables, y ahí consideramos todos los que podemos encontrar generalmente en áreas industriales, pero también de manera común los podemos encontrar en casa, lo podemos encontrar en los centros de trabajo. Por ejemplo, tenemos el caso de los hospitales. A veces, como es personas, somos 3 personas, ahora también me interesa que conozcamos que también puede haber este tipo de materiales en los hospitales o en los centros de salud. Por ejemplo, cuando hablamos de las plantas de emergencia, las plantas de emergencia operan con diésel y a veces está almacenado de manera inadecuada. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, una condición que pudiera generar un foco de incendio. Hay un ejemplo, por ejemplo, de algunos hospitales que manejan gas para los procesos de secadoras industriales para lo que es el trabajo de limpieza del material de cama. Y eso, pues ahorita nos encontramos también con que están manejando grandes cantidades de combustible. Tenemos tanques de diferentes tamaños, pero vamos a encontrar que la variable es no es tanto, todos los materiales pueden ser riesgosos o peligrosos, tanto el diésel en una planta de emergencia como el gas para una secadora de un área de lavandería, o incluso las autoclaves, hay autoclaves que funcionan con gas. El problema no es que existan, sino que el mantenimiento inadecuado o el proceso, el desarrollo, el proceso puede ser inadecuado en cuanto a su manejo o la falta de mantenimiento también. Y a veces nos vamos a encontrar también que otra cosa que favorece este tipo de evento, por ejemplo, vamos a empezar a hacer una combinación de variables. Si vemos que hay un fuego tipo A que se puede generar por material como textiles, digamos el caso de una lavandería de un hospital, tenemos un componente que es el combustible y luego tenemos otro componente combinado que puede ser el gas. Y si a eso le agregamos que no haya orden ni acomodo en el área de lavandería, que estén amontonadas las cosas, que estén pegadas a enchufes o a contactos eléctricos, todo eso, y además tenemos la variable del gas, podemos tener un foco importante de incendio. Y eso puede presentarse en cualquier momento. La otra, por favor. Y aquí le agregamos la clasificación número 3, que es la clase C. Son equipos eléctricos energizados. Aquí vamos a encontrar muchos aparatos que encontramos en los centros de salud y en los hospitales. Desde un equipo de cómputo hasta un equipo de rayos X. Y ahí tendremos, bueno, no es el tema de hoy, pero los equipos de rayos X tendríamos otra complicación adicional en caso de incendio en un espacio de salud. Entonces, eso también es muy importante de considerar. Vamos a ver que puede haber equipos eléctricos, electrónicos, equipos que se ocupan para diferentes labores dentro de un área hospitalaria o de área de un centro de salud. Y si combinamos ahora las 3 cosas, una lavandería con un combustible mal manejado, un mal acomodo de las ropa de cama para el uso cotidiano, y además le agregamos instalaciones eléctricas en mal estado, tenemos un cóctel perfecto para que se pueda iniciar un incendio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo reducimos esto? Una variable. Primero, las áreas tengamos material o combustible almacenado como son sábanas, equipo de quirúrgico, equipo de cama, etcétera. Todo ese equipo debe estar aislado, debe estar separado, debe estar ordenado y no debe estar cerca de contactos eléctricos. Para la cuestión de los materiales líquidos o gaseosos como el gas LP o el diésel que podemos encontrar que ya mencionamos, lo ideal es tenerlos separados, totalmente sellados, cerrados y en espacios fuera del hospital. Sí, siempre que sea posible, por supuesto. No tenerlos dentro del propio cuerpo del edificio del hospital. Una planta debe estar separada de él. Y en el caso eléctrico también es importante que tengamos mantenimiento a todos los instrumentos eléctricos y electrónicos, pero adicionalmente también tener un mantenimiento permanente en lo que se refiere a las instalaciones eléctricas. ¿Qué queremos decir con esto? Que la instalación se debe verificar por lo menos cada 5 años y en la medida que sea posible, incluso en casa, podamos cambiar nuestra instalación eléctrica completamente cada 10 años.
Y todo eso va a reducir la probabilidad de que tengamos daños en los sistemas eléctricos que se dan muchas veces por sobrecarga o por deterioro deterioro natural de los propios sistemas de cableado. La siguiente, por favor. Ahora nos vamos a encontrar con otra clasificación que es el fuego clase D, que tiene que ver con metales que generan su propio oxígeno al quemarse. Este no es tan relevante para áreas hospitalarias porque tiene que ver más con la industria eléctrica, con la industria metal mecánica, perdón, pero es importante que lo conozcan para que sepamos que está dentro de una clasificación. Aquí podemos encontrar el magnesio, el titanio, el circonio, incluso el aluminio. Son fuego tipo D y eso requiere un tratamiento especial que no es el caso de un centro hospitalario. Y finalmente tenemos la clasificación tipo K. Aquí K, esa es por una clasificación que hizo en el año 98, que es una asociación internacional que está en su base en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Prevención de Incendios de los Estados Unidos. Desclasificaron de las grasas, que digamos en términos generales las grasas combustibles son clase B, pero se desclasificaron las grasas animales y vegetales. Y se puso la letra K porque viene de la palabra en inglés de kitchen. Esto se da mucho en las cocinas, cuando tenemos una acumulación de cochambre por falta de higiene, por ese tipo de variables. Este cochambre se va pegando tanto a las paredes como a las chimeneas, y en algún caso que haya una actividad muy fuerte o alcance el fuego o alguna llama fuerte, alcance, digamos, un flamazo que se dé en algún sartén, alcanza el cochambre pegado y nos va a generar un flamazo importante que puede llegar a ocasionar incluso lesiones como quemaduras en las personas. Entonces aquí digamos que un trabajo muy preventivo y también por supuesto tiene que ver con áreas hospitalarias es tener totalmente una limpieza total y permanente de lo que son los espacios de cocina. Ahí también existe un foco importante de incendio, combinado con el gas, entonces todo se va combinando, digamos que es una mezcla de diferentes componentes que nos pueden derivar en un evento de este tipo. Y ahora sí vamos a ver los métodos de extinción. No sé si alguien quiera participar, o si tengamos la facilidad. Que me digan qué componente necesitamos para que haya fuego. Yo, maestro. 3 componentes: oxígeno, ¿Sí? material Oxígeno. combustible y temperatura. Muy bien. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Si queremos que ya no haya fuego, ¿qué tendríamos que hacer? Tendremos que disminuir esas tres variables. O con que disminuyamos una, ya podríamos controlar para que no haya fuego. Exactamente. Gracias, Leticia. Sí, a sus órdenes. Exactamente. Tenemos 3 elementos para que haya fuego. Si queremos que no haya fuego, tenemos que quitar cualquiera de los 3. Y entonces lo vamos a ver de esta manera. La primera técnica se llama separación. Y esa consiste en eliminar el combustible. ¿Qué quiere decir? A lo mejor ya tengo un área, digamos, de un hospital que se está, bueno, no seamos tan dramáticos. Tenemos un área que se está quemando en una lavandería y no tenemos cómo apagar ese fuego. ¿Qué hacemos? Quitamos lo que está alrededor. Que ese fuego ya no alcance a más componentes y eso finalmente lo que ya se está quemando se va a acabar consumiendo por sí mismo. Esa es la técnica, primera técnica se llama separación, que va a consistir en eliminar el material combustible. Ahora, la siguiente técnica se llama sofocación. ¿De qué se va a tratar? Vamos a diluir el oxígeno. Eso lo vemos de una manera muy práctica y muy fácil de entender. Cuando se está quemando alguna sartén o alguna olla en la cocina, lo que hacemos es poner una tapadera o a veces echamos un trapo mojado encima. Y esto es importante porque si tuviéramos la intención o el interés de quererlo apagar con agua, por ejemplo, si está quemando un sartén y le quiero echar agua para la intención de apagar, lo que va a hacer es que no lo va a apagar, va a esparcir el aceite y con eso va a esparcir las llamas incluso a toda la cocina, pero también y más importante puede ocasionar lesiones a la persona que está queriendo sofocar ese incendio. Lo que hacemos aquí, diluimos el oxígeno.
La técnica segunda se va a llamar sofocación. Y después tenemos la tercera técnica, que es el enfriamiento. El enfriamiento va a consistir en bajar la temperatura de lo que se está quemando, primeramente, y después vamos a pasar a un proceso ya sea de extinción completo. Bajamos la temperatura. Técnica se llama enfriamiento. Y todo eso nos va a llevar a que una vez que quitamos cualquiera de los tres elementos, va a quedar inhibida la reacción química en cadena. Así rompemos ese equilibrio, y al romper el equilibrio se acaba el fuego de manera ideal. La siguiente, por favor. Ahora, el procedimiento es básicamente, lo menciono con incendios forestales porque no solo es lo que estamos viviendo, sino porque es muy fácil de entender de lo más general a lo más particular. El procedimiento para cualquier incendio, sea un incendio forestal o sea un fuego en un bote de basura o en una cocina, en una lavandería, lo primero es identificarlo, dónde se encuentra. Segundo paso, confinarlo, es decir, que quede arrinconado el fuego. Y tercer paso, extinguirlo. Siempre va a ser eso en cualquier tipo de incendio. Hay diferentes técnicas, diferentes equipamientos, diferentes entrenamientos, diferentes personas que lo hacen, desde un compañero brigadista en un hospital hasta un compañero bombero en un gran incendio. Pero la técnica, el fundamento siempre va a ser el mismo. Identificar, confinar y extinguir. La siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, de manera preventiva otras técnicas. Por ejemplo, si hablamos de unas brechas cortafuego, esto lo vemos en los incendios forestales. Se abre un caminito en las diferentes secciones del bosque para evitar que el fuego pase de un lugar a otro. Esto es de manera preventiva. Ya de manera reactiva, cuando hay que atender el fuego, a veces hay que hacer un fuego contrario para que al chocar se eliminen. Se llama una técnica de contrafuego. Esto es en lo general en espacios forestales. La siguiente, por favor. Ahora vamos a llevarlo a lo que es un espacio ya más urbano. En la foto de la izquierda podemos ver que hay un incendio, pero no sabemos dónde. Vemos que es en un edificio, se puede apreciar desde afuera, incluso se puede apreciar a veces a kilómetros de distancia, pero no sabemos en qué piso es. Aquí el primer paso es identificar el piso en el que se está generando y posteriormente vamos a hacer el confinamiento. Vamos a quitar, a veces cerrar cuartos, a veces abrir ventanas. Vamos a confinar ese fuego para poder extinguirlo posteriormente. Y aquí también es importante considerar, en la foto de la derecha, a veces es más difícil identificar los incendios porque se encuentran en espacios cerrados. Ahorita vamos a comentar un caso de lo que ocurrió. En espacios de los plafones falsos, por eso es muy importante que dentro de las labores hospitalarias de limpieza también se considere el interior de los plafones. A veces es algo que se hace de lado, pero también se acumulan polvos que se pueden convertir en polvos explosivos o polvos incendiables, si además estamos suponiendo que encima de los plafones pasa corriente eléctrica. Entonces, el mantenimiento en los hospitales o centros de salud debe ser integral, no solamente por lo que vemos, sino también lo que no vemos, que son los espacios, por ejemplo, entre muros, de los falsos muros como tabla roca, y en los plafones altos. Y tener siempre detectores de humo, esto es muy importante, sobre todo en los espacios donde no hay mucha concentración de personas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, bodegas, nos referimos a salas de juntas que generalmente no hay personas. Es el mejor lugar para iniciar a poner detectores de humo. La siguiente, por favor. Ahora bien, una vez que tenemos identificado cómo es que se genera el fuego, vamos a tener la importancia de seleccionar los extintores. No todos los fuegos se apagan con el mismo tipo de extintor y ahorita lo vamos a ver. De hecho, pueden tener efectos contraproducentes y de riesgo para la vida quien los ocupa si no se hace de manera adecuada. El extintor va a depender del tipo de riesgo que tengamos. Por ejemplo, si tengo material sólido combustible como sábanas en un área de lavandería, debo ocupar un extintor de agua de manera ideal. Severidad del incendio tiene que ver con ciertos niveles de hasta dónde podemos entrar. Si hay cosas que ya no podemos controlar, por ejemplo, un incendio en una casa de máquinas, ahí ya ese incendio no es para que sea controlado por las brigadas internas, es para que se evacúe hasta donde sea posible y se haga el llamado a los bomberos. También hay cierto nivel hasta donde podemos trabajar como
como brigadistas. Brigadistas puede ser cualquier persona, desde el personal médico hasta el personal que nos ayuda con las labores de mantenimiento. Cualquier persona puede estar en la capacidad de aprender a utilizar un extintor. El extintor es para la fase inicial del fuego, también eso nos lo queremos dejar muy claro. No es para atacar un fuego grande porque está en riesgo la vida de nosotros. Es para una fase inicial hasta donde podamos controlarlo y si vemos que no es posible nos vamos a retirar y vamos a dejar que llegue un equipo profesional mientras se hace la evacuación del espacio. Personal disponible también tiene que ver con que sean de fácil manejo los extintores. Hemos encontrado tanto hospitales como escuelas que tienen extintores de 9 o 12 kilos. Son muy difíciles de cargar, muy difíciles de manejar y eso hace que se pueda demorar el uso del equipo, pero también haya un riesgo para quien lo está utilizando. Lo ideal son los de 4,5 kilos si son de polvo químico, de agua nada más hay de 6 litros y de dióxido de carbono de 5 a 10 libras máximo. Son los que se pueden manejar de manera económica, que de manera sin generar un riesgo para nosotros mismos, y por eso tienen que ser fáciles para su manejo y evitar los que tengan posibles riesgos a la vida. Estos generalmente ya no los encontramos, pero hay unos que por su propia naturaleza, como el gas halón, generaban un riesgo para el usuario del extintor, porque ese era un gas que lo que hacía es que quitaba el oxígeno del ambiente. Entonces apagaba el incendio, pero también generaba asfixia en quien estaba ocupando el equipo. Ya no se usan, pero eventualmente hay instalaciones antiguas donde todavía lo llegamos a identificar. Y la recomendación es sustituirlos por equipos de dióxido de carbono. La otra, por favor. Ahora aquí vamos a ver para qué nos sirve cada uno de ellos. El extintor de agua nos va a servir para lo que ya mencionamos, el fuego tipo A, que son madera, cartón, papel, textiles. No nos sirve para el B, ni nos sirve para el C. La siguiente, por favor. Vamos a ir viendo por qué. No nos sirve para el tipo B porque para líquidos, grasas y aceites calientes, si echamos agua, es lo que mencionamos el caso de la cocina. Aquí lo reforzamos, si agregamos agua, vamos a hacer más grande el incendio. El agua nada más va a esparcir el fuego, pero sin apagarlo. El siguiente ejemplo, también tenemos otra advertencia muy importante. Adelante, por favor. Es que si ocupamos un equipo de agua para equipo eléctrico, podemos generar una electrocución para quien está haciendo uso del equipo. Entonces, es una advertencia muy importante. Si tengo equipos de agua, no los voy a ocupar nunca para no hay equipos eléctricos energizados. La siguiente, por favor. Ahora tenemos los equipos que tenemos como dióxido de carbono. Nos sirven para líquidos y gases inflamables, nos sirven idealmente para equipo eléctrico electrónico, pero no nos van a servir para lo que son textiles, madera o cartón. Eventualmente van a hacer que disminuya la flama, pero no la van a extinguir. Entonces vamos a no utilizarlos, vamos a iniciar el ataque con lo que es dióxido de carbono para estos dos componentes, pero no para sólidos combustibles. El otro, por favor. Y tenemos el ideal para espacios tanto grandes como pequeños, que nos sirve porque es muy versátil, que es el polvo químico seco, que es el que conocemos como extintor tipo ABC. Este material nos ayuda, es un polvo, que se llama fosfato monoamónico, que nos permite suprimir el incendio por medio de perder el oxígeno, y al mismo tiempo va a evitar que queden rescoldos o brasas. Idealmente también se recomienda que si bien apaga el tipo A, paralelamente se agregue un respaldo de rociar con agua a la madera. Por ejemplo, la madera, aunque sí apaga la llama, puede quedar alguna brasa en el interior y se puede reactivar un incendio después de días o incluso de horas o de días. Este es algo que es común, digamos, en los basureros. Aparentemente se apagó un incendio en un basurero, pero se vuelve a reiniciar el incendio. Entonces, si ocupamos de polvo químico, es importante un respaldo de agua cuando es material sólido combustible. La otra, por favor. Ahora, recomendaciones generales. Las vamos pasando. Si detectamos un incendio, lo más importante es conservar la calma y después informar sin causar alarma entre los compañeros. Aquí es donde va a entrar
el enlace entre este conocimiento básico de lo que es la prevención y atención inicial de incendios con el uso de lo que es su programa interno de protección civil. ¿Qué queremos decir con esto? Que es importante que tengan un programa de protección civil, así sea la instalación muy sencilla como un centro de salud de 1 o 2 camas, hasta el hospital más grande, deben tener un programa interno de protección civil donde se hace designación de brigadas y dentro de las varias brigadas que hay se designa una exclusiva para lo que es la atención inicial y para el combate de incendios. Esto es importante no solamente para cuestión de prevención, sino también es importante no perder de vista que es una obligación de ley contar con un programa de protección civil. Y en ese programa se va a analizar qué tipo de riesgo tienen en cada área, es un análisis de áreas, y ahí va a ver que se va a determinar qué tipo y cantidad de extintores van a necesitar para cada una. Sea un hospital de 5, 6, 8 niveles de alta especialidad, o sea un centro de salud para nada más de consulta externa. Siempre debe haber extintores y señales de evacuación. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver aquí algunas de las causas más comunes de incendio. Tenemos la flama abierta, tenemos el sol en estos días que son muy calurosos, superficies calientes, chispas y arcos eléctricos. Estos se dan más en la industria, pero también puede ser el caso en las áreas de mantenimiento de los hospitales. Puede ser por fricción, cuando tenemos algunas telas, por ejemplo, que generan fricción entre ellas. Por acción química, la combinación de diferentes componentes puede ocasionar un fuego incipiente o un incendio. La propia energía eléctrica generando una descarga por una sobrecarga. Eso lo vemos a veces en donde tenemos muchos contactos conectados. Y finalmente, pues todo aquello que pueda ser intencional, que ya no sería el tema del día de hoy. Ahora bien, vamos a mencionar con estos antecedentes unos casos emblemáticos. En la foto de la izquierda que vemos fue el incendio de la discoteca Coconut Grove en 1948. Esto es relevante porque a partir de ese incendio, todas las instalaciones, esto fue en Estados Unidos. Esto es muy importante y ahorita les voy a decir por qué, porque hay cosas que eso tiene más de 60 años y seguimos viendo errores de este tipo aquí en nuestro país. El mayor problema de ese incendio es que tenía las puertas de acceso y de emergencia abrían hacia la dirección de entrada. Entonces, cuando se presenta el incendio en esta discoteca, las personas al querer salir, lo que hacen es que hacen más fuerte la presión sobre la puerta y quedan atrapadas, mueren más de 200 personas. De ahí se derivó la regulación internacional que permitió que todas las puertas de emergencia en todos los espacios públicos, abran en dirección de salida. Es decir, las puertas no deben abrir para adentro, deben abrir para afuera. Y otro caso, y bueno, les comento, esto fue en 1948. Después tenemos el caso de Lobombo, ya tiene más de 30 años este incendio en Ciudad de México, que fue algo muy similar, nada más que aquí estaban obstruidas las salidas de emergencia. Esto, si bien son centros de esparcimiento, nos vamos a dar cuenta que esto también pasa en los centros comerciales. Es común que veamos, así sean cadenas internacionales, que tengan bloqueadas las salidas porque están cambiando mercancía de lugar. Pero también lo podemos encontrar en hospitales. Debemos tener siempre totalmente liberadas las rutas de evacuación y las salidas de emergencia. Y aquí, desgraciadamente, ahora también aquí hay algo importante a considerar. La regulación para que las puertas abran hacia afuera en México existe de 1996. O sea, ya tenemos más de 30 años y siguen construyendo edificios que las puertas abren para adentro. Entonces hay muchas cosas que es necesario que se actualicen las regulaciones en nuestro país o que incluso se modifiquen las que ya existen. Pero es importante que todas las puertas abran en sentido de la dirección de salida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí del lado izquierdo tenemos, el lado derecho es algo más de nuestro país, una tragedia lamentable que ocurrió en la guardería ABC. Ya en el año 2009, ya tenemos más de 13 años de esta tragedia. Y aquí vamos a encontrar diferentes componentes que llevan del lado de la tragedia. ¿Qué quiero decir con esto? Que un incendio no ocurre porque sí. Es una serie de componentes que se conjuntan, más una serie de omisiones que tienen que ver con negligencias, que finalmente desembocan en un incendio. No solo en un incendio, también un accidente. Un accidente puro es muy difícil que ocurra.
tiene que ser una cadena de omisiones, una cadena de errores, una cadena de acumulación de componentes para que entonces se generen las condiciones que van a favorecer la ocurrencia de un incendio. El caso ABC fue muy dramático por muchas variables. Por ejemplo, hubo gente que estuvo rompiendo las paredes con la intención noble de querer ayudar a los niños, pero al romper las paredes avivaron el fuego porque estaban alimentándolo de oxígeno, hicieron que fuera más intensa el fuego una vez que ya se había iniciado. Del lado izquierdo tenemos otra que se llamó, la llaman la discoteca Kiss. Fue una graduación de estudiantes de medicina, ya tiene también algunos años en Brasil. Ahí murieron 223 personas por el hecho de que, si bien había puertas de emergencia, se encontraban cerradas. Y esto lo comento, ¿por qué? Porque también esto debe llevarnos a una reflexión cultural para nosotros mismos. Y si vamos a un lugar de esparcimiento, también ver que las entradas o las salidas de emergencia, que las salidas de emergencia estén adecuadamente liberadas, que no estén cerradas, y en caso de que indiquemos una cosa así, pues convertirlo en un acto cultural para nosotros. Si veo que no hay las facilidades de emergencia, pues no entro a ese lugar, y además hago la denuncia a la autoridad correspondiente del municipio que aplique en materia de protección civil. Porque es una manera de protegernos nosotros, pero también de proteger a los demás, aunque nosotros no vamos a estar ahí todo el tiempo, pero sí es importante que no se quede el antecedente de que, o que quede en nuestra conciencia que pudimos evitar un accidente o que personas pierdan la vida por el solo hecho de no hacer una denuncia correspondiente a lo que es protección civil. Y existen los mecanismos para poder hacer esto, entonces es muy recomendable que nosotros generemos esta cultura preventiva, empezando con nosotros, con nuestra familia, y después llevándolo a los centros de trabajo. La otra, por favor. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ese es un pequeño video, pero se va a ver medio lento. A ver si se alcanza a escuchar. Bien, ese video se los voy a compartir ahorita por YouTube, también digo por el correo electrónico. Por WhatsApp se los voy a pasar. Y paralelamente les voy a pasar ahí lo que es el canal de YouTube. Esta presentación también está en el canal de YouTube. Ahorita no sé si haya manera aquí de... Voy a buscar aquí, si puedo poner un chat, en lo que si se van generando algunas preguntas, con todo gusto, lo que ustedes quieran agregar. No sé si hay alguna pregunta, alguna participación que quieran hacer. Maestro, maestro, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Puedo hacer Sí, se una escucha. pregunta? Maestro, me gustaría que, por favor, nos hiciera hincapié en la diferencia de extintor y extinguidores, porque mucha gente lo confunde. Por favor. Ok, extintor básicamente es el equipo. Extinguidor es el agente químico o la persona que lo va a ocupar, ¿no? Es una cuestión de hábitos lingüísticos.
pero básicamente el extintor es el equipo, es el cilindro que tiene un contenido y el agente extinguidor es lo que lleva adentro. Sí, gracias. Sí, de nada. Ahora miren, aquí les dejé en el chat, les dejé el canal de YouTube. Ahí se suscriben al canal y le clic a la campanita. Ahí viene esta presentación, pero trae un par de videos adicionales también muy sencillos. Ahora, la idea también de estos videos que estamos generando en YouTube es para que ustedes los compartan también con familiares, con amigos, con conocidos, para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer esta temática, pero sobre todo para generar una cultura preventiva. Ahí en ese canal van a encontrar otro video que es de primeros auxilios. Básicamente es la parte teórica, cuando eventualmente damos en presencial, damos, por ejemplo, los temas de reanimación, vendajes y todo esto. Se hace de manera presencial, pero de manera, en video tenemos diferentes presentaciones y vamos a ir agregando otras. No sé si hay alguna otra participación. En el chat hay una pregunta. Sí. A ver. Para tomar un curso de manera presencial. Ok. Bueno, esto realmente es algo que hacemos de manera frecuente. Si tuvieran, no, lo que necesitamos que nos ha limitado mucho en la actualidad son los espacios, porque no es tan fácil hacer esto. O sea, podemos hacer tenemos un campo profesional de incendios, ahí nos podemos echar todo el día, yo me la paso mejor ahí que en Six Flags, pero requiere cierta inversión, vamos, pero también se puede hacer una instalación que ustedes tengan un espacio abierto, que esté preferente, lo más fuera de la área urbana, y ahí podemos hacer una práctica de uso de extintores. Realmente, conteniendo las bases teóricas, hacemos un repaso de media hora y nos dedicamos a apagar fuego. Hay que, claro, generar algunos gastos, por ejemplo, algo de combustible, pero también tener los equipos que vamos a ocupar. O sea, eso es, digamos que es un curso presencial, pero sí requiere algunos gastos. Ustedes se ponen de acuerdo y con todo gusto nos coordinamos y hacemos una práctica presencial. Gracias. Hay otra pregunta. Buena tarde, maestro. Tiempo de caducidad del extinguidor. Ah, ok, muy bien. Es importante darles mantenimiento cada año. ¿En qué consiste el mantenimiento? Los de polvo es cada año el mantenimiento porque tienen un contenido que se puede apelmazar. Entonces, ¿qué se hace? Se abre el equipo, se le cambia lo que es el polvo. Ahorita les digo algo del polvo muy importante también. Entonces es importante que les dé el mantenimiento anual. Para los extintores de dióxido de carbono también se recomienda anual, pero ahí su mantenimiento son más caros los de dióxido de carbono, pero el mantenimiento digamos que es más económico, porque ese consiste en pesar los equipos. Como es un gas que está a mucho más presión, es muy difícil que pierda esa presión, pero si llegara a pasar, pues hay que recargarlo, pero digamos, habría que vaciarlo cada 5 años para hacer una prueba hidrostática, dióxido de carbono. Polvo químico seco cada año, y agua también cada año para evitar, para hacer el proveedor tiene que hacer una evaluación del óxido, o que haya o no presencia de óxido en el agua que está en el contenedor. Otra pregunta es, gracias por la exposición. En relación a los extintores, ¿cuál es la altura correcta en las unidades de salud? Ok, en cualquier parte, esta como es una norma oficial mexicana, de hecho aquí estoy viendo la pregunta, la norma oficial mexicana que aplica es la NOM-002-STPS-2010. Esa es la norma de prevención de incendios. Y ahí nos va a decir, como es una norma oficial mexicana que se deriva de una secretaría, es de aplicación nacional. Es decir, ahí nos dice a qué altura va a estar, ¿cuál es la altura máxima? Tomando en cuenta referencia al piso,
la parte más alta del extintor debe ser de 1.50. Entonces, nosotros ¿qué recomendamos para que nos dé lo alto? Que pongan el soporte a 1.35 y por las variaciones que hay en la parte más alta del extintor, digamos que a veces es la parte más alta, y hasta aquí debe dar el 1.50 medido a partir del piso. A ver si tengo aquí Entonces nos pide la norma que nos dé el 1.50 del piso hacia la parte más... a la parte más superior del equipo. Entonces, si colocamos el soporte a 1.35, ya no va a ser necesario hacer tantos ajustes, porque incluso puede ir más abajo, siempre y cuando no esté en el piso. Digamos, en áreas donde hay mucho trabajo industrial o alto riesgo de incendio, los estudiantes a veces están hasta a 1.30 de altura. No es un problema, incluso es más cómodo para donde hay altos riesgos, pero nunca a menos de 10 centímetros del piso. Otra pregunta gracias maestro, otra pregunta que realizan en el chat es los tanques de gas LP dentro del patio de servicio cubierto con fibra de vidrio, el cual siempre se encuentra caliente por no tener una ventilación, ¿puede ser un riesgo en casa? Ok, ahorita, bueno, mire, aprovechando, aquí tengo mi extintor. Entonces, el 1.50, ¿sí lo ven? Sí se ve. Ok, el 1.50 se mide de esta parte, que es la más alta, hacia abajo. Puede estar incluso, digamos que el 1.50 fue aquí al límite de la cámara. Puede estar más abajo siempre y cuando no esté en el piso. Gracias. Ok. Ahora bien, el tanque de gas es un alto riesgo en todos los hogares. De hecho, es el material más peligroso que podemos encontrar. Entonces, se recomienda que estén siempre ventilados. Esto es muy importante, la ventilación, más que la temperatura. El tanque está diseñado para la temperatura, incluso la temperatura externa, para la intemperie. Lo ideal es que tenga una cubierta, ¿no? Pero sí, lo que es importante es que que esté siempre ventilado. El gas lo que tiene, como es más pesado que el aire, siempre va a tender a ir hacia abajo. Y aquí, por ejemplo, una cosa que es terrible, que todavía se encuentra en la actualidad, es que pongan el calentador de gas adentro del baño. Nos genera un altísimo riesgo que ya nos ha tocado atender servicios de emergencia. Uno se mete a bañar, genera mucho vapor y hasta ahí no hay un problema, sino que cuando se condensa ese vapor, empieza a gotear del techo del baño y eso apaga el piloto, ocasiona la fuga y eso puede ocasionar que las personas puedan perder la vida incluso en el transcurso del sueño. Entonces, el mayor riesgo del gas LP es que esté encerrado más que reciba el calor del sol. Otra pregunta, gracias maestro. Otra pregunta que está en el chat es, buena tarde, ¿qué pasa cuando las puertas del establecimiento dan una para adentro y otra hacia afuera? Bueno, ¿es una sola puerta? Por lo que dice ahí, yo creo que sí. Ok. Bueno, lo ideal es que se considere como emergencia la que está hacia la que abre en dirección de salida. O incluso que ahí habría que recomendar que se modifiquen y que siempre abran en dirección de salida. Si es una sola, ¿no? A menos que tenga una salida de emergencia, se podría considerar que tenga entrada y salida, pero siempre que haya de soporte una segunda puerta. Si no la hay, la única debe abrir para afuera. Ok, gracias. Hay otra pregunta, disculpe, la regadera eléctrica, ¿qué tan peligroso es? Bueno, es que hay hay diferentes, diferentes cuestiones. Yo no la tendría, por ejemplo. Claro, si son equipos que están regulados, también tienen un procedimiento de mantenimiento. Pero más que eso, yo a veces hago esta pregunta para diferentes cosas, es que leamos los instructivos. O sea, son elementos que ya están probados y están aprobados, sobre todo con normas internacionales. Yo no la tendría, por ejemplo. Pero a veces no leemos los instructivos y el mayor riesgo no está en la regadera, sino en usarla mal. O no darle un trabajo de mantenimiento. A lo mejor se recomienda cierto mantenimiento periódico y no se lo damos por cualquier razón, ¿no? Particularmente y generalmente ocurre porque no leemos los instructivos o los manuales de funcionamiento.
Cualquier elemento, no solamente la regadera, o sea, yo no lo haría por la combinación de electricidad con agua, nunca es una buena combinación. Puede ser funcional, sí, pero siempre y cuando tenga una regulación internacional y que además leamos adecuadamente hasta el último detalle de los procedimientos y del mantenimiento, por supuesto. Bien, y gracias. Hay otra pregunta. ¿Es la misma indicación para los tanques de oxígeno de las unidades de salud o cuál sería la indicación? Quiero imaginar que es en relación a la colocación. ¿Es correcto, Carmelita? Correcto, doctora. Sí, bueno, sí, los tanques de oxígeno también en sí nos representan un riesgo, por eso lo ideal es que estén por fuera, con la adecuada canalización de tuberías. Y esto sí es importante, estos no están diseñados para, el tanque de gas LP sí está diseñado para intemperie, los tanques de oxígeno no. Eso es importante que estén, si no en un cuarto, por supuesto, con techumbre de concreto, pero siempre, eso sí, siempre ventilados. Si no es posible tener techumbre de concreto, por lo menos tener de lámina, pero que no esté siempre el calor sobre los cilindros. También ahí es importante tener un proceso de mantenimiento que nos permita identificar fugas. El oxígeno en sí no se incendia, pero sí puede incrementar un incendio que ya está presentándose. Es un oxidante que va a presentar esa característica. No genera el incendio, pero lo puede acelerar o lo puede hacer más complejo. Y claro, la recomendación que siempre debemos hacer, que es hasta, no sé si hasta ocioso mencionarlas, pues nunca fumar en espacios hospitalarios o extrahospitalarios, ¿no? Bueno, ya no veo ninguna otra pregunta. ¿Alguna otra aportación o comentario, compañeros? Bueno, perdón, antes otra cosa, le puse las normas de incendios, pero también es muy importante qué proveedor les va a dar el servicio de los extintores. A nivel nacional, 8 o 7 de cada 10 son fraudulentos. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque los cargan, los de polvo llevan un polvo y llevan un agente a presión, un gas que es el nitrógeno, que es un gas para que pueda salir a presión el polvo. Pero a veces los cargan con aire, a veces encontramos que en vez del polvo les echan tierra, harina, 1000 cosas. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que a cualquier proveedor les exijan que esté actualizada el cumplimiento de su unidad de verificación externa. Aquí les voy a poner qué normas deben de cumplir. Que cumplan con la norma oficial mexicana 0154 SCFI 2005. ¿Esto qué nos dice? Que es muy importante que el proveedor de extintores sea verificado por un tercero externo cada año. Y a veces esto sí lo encontramos de manera común. Llegamos con alguna empresa a hacer una inspección que nos dicen que les verificamos, encontramos algún defecto en sus etiquetas. Ahí nos damos cuenta cuando no están verificadas o cuando son fraudulentas. Argumentos como que está en trámite su registro, que etcétera, todo eso no es válido. Si no la tienen, no es una empresa seria. Y es un riesgo no solamente económico, sino es un riesgo para la vida de quienes van a ocupar el extintor. Porque ¿qué pasa si en vez de nitrógeno le pusieron aire? Pues van a hacer más grande el incendio. Sí hay un alto riesgo en los proveedores fraudulentos. Otra manera de identificar un fraude es muy sencilla. Por ejemplo, un extintor en promedio nos cuesta 300 pesos su mantenimiento cada año y hay quien lo ofrece en 100. O sea, 100 no es ni la cuarta parte de lo que cuesta el contenido. Entonces ahí se da uno cuenta que se los van a llevar, les dan una limpiadita, medio los pintan y les regresan lo mismo. Es otra de las muchas posiciones que encontramos de fraudes en los extintores. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Los comentarios de nuestros compañeros es que fue una excelente ponencia, datos muy interesantes.
obviamente agradecen. Y excelente presentación. Gracias por excelente ponencia. Y pues bien, maestro Carlos Alberto Ibarra, nuestro agradecimiento por este tiempo que nos ha dado en esta ponencia, sin duda alguna muy interesante, cosas básicas que a veces pues no sabemos, como es lo que nos acaba de mencionar de los cilindros de oxígeno. Entonces, gracias de verdad por su tiempo y bueno, me permito leer el reconocimiento que otorga nuestra jefa jurisdiccional, que la letra dice: el gobierno del estado de Hidalgo, Secretaría de Salud, Jurisdicción Sanitaria 1 Pachuca, otorga el presente reconocimiento al maestro Carlos Ibarra Murillo por su valiosa participación como ponente dentro de la jornada de capacitación con temas prioritarios en la educación médica continua en jurisdicción Pachuca, con el tema prevención de incendios y atención de urgencias. Pachuca, Hidalgo, 26 de mayo de 2022, doctora María Antonieta Muñoz Godínez, subdirector jurisdicción sanitaria número 1, Pachuca. Pues muchas gracias, maestro, y le haré llegar su constancia a través de la doctora Sandy, quien fue nuestro enlace. Gracias por el apoyo y pues esperamos en futuras ocasiones contar con su participación y en la medida en que nos permita pues alguna presencial. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias, compañeros, por su paciencia, por estar conectados hasta esta hora. Sin duda alguna, eso nos ayuda a nosotros a seguir con este programa de capacitaciones. Que tengan ustedes una excelente noche. Gracias. Hasta luego.